Lorenzo Brown por Nigel Williams-Goss. Arrancamos. ¿Qué pasa, chicos? Muy buenas, bienvenidos a este nuevo vídeo de Madridismo al Día TV, en el cual vamos a hablar de la situación futura en el puesto de base del Real Madrid 23-24. Evidentemente en este canal estamos perfilando todo lo que son los partidos de la actualidad, análisis, todo lo que son nombres propios de la actualidad del Real Madrid de básquet, pero obviamente como madridista hay que perfilar el futuro. Y el Real Madrid, como pues sabéis, parece ser que ha cerrado el fichaje de Lorenzo Brown para la próxima temporada. Nombre que sacó en primera instancia, si no recuerdo mal, Marca, y que los chicos de Matelaro confirmaron que Lorenzo Brown va a jugar la próxima campaña en el Real Madrid 2 temporadas a 1,2 millones de dólares por temporada. Bien, eso ya lo sabíamos. Luego, por otra parte, vi un artículo de Defensa Central que me parecía más opinión que información. Yo voy a intentar respetar siempre todo tipo de informaciones, opiniones, pero me pareció curioso, ¿no? Dando bastante por hecho que Lorenzo Brown vendrá por Nigel Williams-Goss. Y en este vídeo vamos a analizar si realmente es lo más normal que Lorenzo Brown, dando por hecho que pueda venir la próxima temporada y que efectivamente estas fuentes informativas acierten y que Lorenzo juegue en el Real Madrid, que a mí me encaja perfectamente, no le veo la próxima temporada en Maccabi, me encaja en la Liga ACB, su último tren Liga ACB creo que pasa la próxima temporada, así que me encajaría perfectamente. Pero al margen de eso, ¿por qué por Nigel Williams-Goss? Y no, por ejemplo, por el Chacho Rodríguez, por Sergio Rodríguez. Bueno, pues creo que tiene que ver mucho. En primera instancia, dejando claro, tiene que ver, en primera instancia, de que Lorenzo Brown no ocuparía cupo. Esto ya os lo comentamos en este vídeo donde os dijimos que estaba cerrado lo de Lorenzo Brown por el Real Madrid tras la información de los chicos de Matelaro, ¿vale? En este vídeo os dijimos que Lorenzo Brown, una cosa es que juegue con España, una cosa es que esté nacionalizado, otra cosa es que ocupe plaza de cupo. Sí, parece muy contradictorio e incluso absurdo, pero es así. Llegaría como comunitario, pasaporte comunitario. No sería extracomunitario, lo cual está fenomenal, genial, pero no sería plaza cupo dentro de la Liga Endesa. Importante, muy importante este dato. Y por otra parte, eso haría que realmente, si tú pones a Lorenzo Brown por el Chacho, no es cambiar un cromo de cupo por otro, más allá de las calidades y momentos baloncestísticos, sino que quitarías a un cupo, como Sergio Rodríguez, por otro que no es cupo. No estoy hablando de cómo juega cada uno, ni del nivel ni nada, sino de cuestiones de estructura de cupos, que es algo que hay que tener en cuenta en cualquier equipo top, incluido el Real Madrid. Por otra parte, Nigel Williams-Goss ocupa plaza de extracomunitario, termina contrato y no tiene un +1 automático que se puede pulsar, se me entienda bien, como en el caso de Sergio Rodríguez. Habría que renegociar totalmente su contrato, etcétera. ¿Vale? Eso es lo que habría que hacer con Nigel en caso de que, oye, termine bien la temporada, siga haciendo buenas cosas, tal, y el club valore la opción de Nigel Williams-Goss de cara al futuro. Y luego, hay que entender, por otra parte, que el vestuario del Real Madrid también se mueve mucho desde la línea de tener veteranos españoles ya desde hace tiempo, con jugadores como Felipe Reyes, Sergio Llull, Rudy Fernández y ahora el propio Sergio Rodríguez, que es un hombre bastante importante al parecer dentro del vestuario del Real Madrid, bastante querido. Por lo que en ese sentido, también podría complicar la no continuidad. Al final nosotros nos basamos mucho en lo que vemos en el parquet, en el baloncesto y tal, pero hay otros elementos detrás, en la antesala, que tienen que ver con las químicas, con los vestuarios y con el tema de los cupos, que hay que tener en cuenta. Hay que valorar que Carlos Alocén es una incógnita en el puesto de base y que veo difícil que vaya a volver a su nivel a día de hoy. Creo que va a necesitar una cesión. No lo veo la próxima temporada en el Real Madrid 23-24. Por otra parte, Rudy Fernández ha renovado una temporada. Ya vemos los problemas en forma de lesión que está teniendo. No me extrañaría que Rudy diga basta y con tanto achaque que ya tiene Rudy, diga chao, chao, y dejo el baloncesto profesional. No me extrañaría para nada. Ahí ya pierdes un cupo importante como Rudy Fernández. Alberto Abalde ha dado unas prestaciones muy fuera de lo que se esperaba tras pagar la cláusula Valencia Basket. El Madrid esperaba mucho de este jugador y se ha quedado a caballo de especialista defensivo y jugador que tiene también problemas en forma de lesión de manera bastante reiterada, en el caso de Alberto Abalde. O sea que habría que ver lo de Alberto Abalde aunque tenga contrato con el Real Madrid. Y luego, pues quedaría Sergio Llull, Walter Tavares, Elillon Ndiaye y Mario Gesson ya. ¿Vale? Entonces, por ahí, entre todo esto, hay algunas... Y Elillon es junior, hay que decir que no es ni siquiera... O sea, está en el primer equipo, pero a día de hoy es más junior que jugador del primer equipo. Creo que se me entiende perfectamente. Entonces, en la cohabitabilidad del vestuario, temas económicos, temas de roles,
temas de cupos, etcétera, etcétera, a mí me encaja más Lorenzo Brown por Nigel. Esto no quiere decir que no prefiera a Nigel con Lorenzo que a Lorenzo con el Chacho. Yo preferiría una pareja de Nigel Williams-Goss con Lorenzo Brown, porque creo que el Madrid ya tiene otros grandes generadores. Si tienes a Lorenzo Brown, es un gran generador de baloncesto. Nigel no es tan buen generador, siendo un buen generador, pero no está al nivel de Lorenzo Brown, no tiene el talento de Lorenzo Brown, obviamente. Pero con Lorenzo, entre comillas, pues necesitas menos al Chacho, que es un jugador eminentemente creativo desde el pick and roll, 2 para 2, el juego asistencia, tal, cosas evidentes del Chacho. Aparte de que Lorenzo en defensa ya te va a dar mucho más consistencia. Entonces, realmente, lo que necesitas, desde mi punto de vista, en el puesto de los dos bases importantes para la próxima temporada, que uno fuera Lorenzo y el otro Nigel, creo que la estructura y el perfil iría un poquito mejor entre ellos que con el Chacho, desde mi punto de vista, pero creo que en el Real Madrid van a pensar otra cosa, y esto es intuición, opinión, no información. Yo no tengo información de básquet. Mi sensación es que será Sergio Rodríguez si termina medianamente bien, si va por estos niveles actuales, haciendo sus partidos, sus niveles de asistencias y tal, va a terminar renovando la próxima temporada. Es mi sensación. Y que serán Lorenzo Brown y Sergio Rodríguez los bases del Real Madrid de cara a la próxima temporada. Alguno incluso puede pensar en Lorenzo Brown y Facundo Campazo. Creo que sería demasiado optimista pensar en esa posibilidad, económicamente hablando, para el Real Madrid de cara a la próxima temporada, sabiendo lo que querría cobrar Facundo Campazo, y eso creo que con lo que cobraría Lorenzo Brown no sería sencillo los dos. Y que Lorenzo Brown creo que vendría para ser el base titular del Real Madrid. Tengo yo esa sensación de que Lorenzo viene con la vítola de ser importantísimo y base titularísimo en el Real Madrid de cara a la próxima temporada. Pero bueno, insisto, esto también es un tema bastante opinable. Pero bueno, es un poco por charlar con vosotros, debatir este tema de los futuros bases. Yo sé que sois muy escépticos con el Chacho muchos. A mí me parece un jugador que está haciendo cosas bien, pero creo que con este Nigel Williams-Goss que va progresando y con una estrella como Lorenzo Brown en Euroliga, creo que sería la mejor manera de conjugar el puesto de base, tener dos bases, más luego lo que aún te pueda dar Sergi Yula ahí, más Adam Hanga de, pues bueno, de un poquito parchear ese tema bien. Creo que con eso daría. Pero me da a mí la sensación que los tiros van a ir por Lorenzo Brown y el Chacho. Si piensas diferente a mí, pues déjamelo en el cajón de comentarios, que a lo mejor hay, seguro, muchísimos argumentos para pensar de manera diferente. Pero déjamelo aquí, deja tu opinión y nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao.